Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a este tercer encuentro de este ciclo de webinars que se llama Dengue, abordaje clínico, epidemiológico y vectorial. Recordarán que hace 2 semanas, hace 2 martes, tuvimos un primer encuentro relacionado con justamente el abordaje clínico y la organización de los sistemas de salud. La semana pasada tuvimos uno que abordó el tema de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, y hoy nos queda el último, que es el relacionado con la prevención y control vectorial. Para ello estamos con Carla Tabacho, ella es médica, realizó la residencia en Educación y Promoción de la Salud, con Julieta Siches, que es licenciada en Biología, y con Lucía Maffei, que es doctora en Biología. Las tres pertenecen a nuestra Dirección de Control de Vectores del Ministerio de Salud de la Nación, así que vamos a abordar algunas cuestiones relacionadas con la prevención y el control vectorial. Por supuesto, ya saben que está el chat abierto para realizar preguntas, iremos recopilando algunas y seguramente las responderemos al final. Así que bueno, les agradecemos nuevamente. Seguramente es muy probable que realicemos nuevas actividades. Este ciclo termina acá, pero como es una temática que siempre está en agenda y sobre la cual hay que seguir trabajando, posiblemente realicemos futuras actividades pronto. Así que comenzamos y les agradecemos nuevamente. Bueno, retomando un poco lo que se vio en los webinars anteriores, recordemos que el dengue es una enfermedad viral, es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, está en alto crecimiento en nuestro país, comienza con un síndrome febril agudo, inespecífico, por eso es importante pensar en dengue e identificar los signos y síntomas rápidamente. Tiene tratamiento, si bien no hay un tratamiento viral específico, tiene tratamiento de sostén y de seguimiento, tanto para el desarrollo de los casos leves como en los casos graves. Es una enfermedad dinámica, es muy difícil predecir cómo va a evolucionar, por eso hay que contar con profesionales de salud que identifiquen rápidamente los signos de alarma. Puede cursar de forma sintomática o manifestarse con un espectro clínico amplio, como dice ahí, incluye manifestaciones graves y no graves. Las sintomáticas pueden cursar con un cuadro febril leve, que está limitado de 2 a 7 días, o la fiebre se puede asociar a intenso malestar, cefaleas, dolor retroocular, muscular, dolores articulares. Y en no más del 50% de los casos puede acompañarse con un exantema, con un rash pruriginoso, digamos que pica, pero no es patognomónico, no es característico de dengue. Algunos casos pueden evolucionar de formas graves, donde vamos a tener manifestaciones hemorrágicas con sangrado en mucosas, pérdida de plasma debido al aumento de la permeabilidad vascular, que esto se va a ver reflejado con un aumento del hematocrito en el laboratorio, y puede haber colecciones líquidas como derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico, y todo esto me puede llevar al shock. Y bueno, como dijimos, tiene tratamiento tanto para las formas leves como las formas graves, pero en todos los casos es importante recordar que hay que mantener una buena hidratación, el seguimiento por parte del sistema de salud, tanto ambulatorio como en internación, y consultar urgente ante los signos de alarma. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la transmisión y el control vectorial del dengue. Lo más importante que tenemos que recordar es que es una enfermedad vectorial. Esto quiere decir que la forma principal y predominante de contagio tiene que ver con la transmisión a través de un mosquito que actúa como vector de esta enfermedad. ¿Cómo funciona esto? Cuando el mosquito se alimenta con la sangre de una persona infectada y luego pica a otras personas, puede transmitir el virus. Es decir, el contagio se va a limitar a la picadura de mosquitos infectados, no de cualquier mosquito tampoco, y tampoco ocurre a través del contacto de objetos, de la leche materna, etc. En los últimos años, a medida que los casos de dengue van aumentando, tanto en nuestro país como a nivel mundial, se han detectado casos de transmisión a través, por ejemplo, de transfusiones, trasplantes, o también de transmisión materna, aunque esto es menos probable. Pero principalmente es una enfermedad que se contagia a partir de la picadura de un mosquito que está
infectado. Cuando hablamos del mosquito adulto, esta imagen seguramente la habrán visto porque está en muchas publicaciones de prevención de dengue y otras arbovirosis. Es un mosquito en general de color oscuro, negro, con rayas blancas, tiene un tamaño más bien pequeño. Ahora vamos a ver la parte del ciclo de vida y vamos a observar que en realidad el tiempo que pasa el mosquito como adulto es una porción muy pequeña del ciclo de vida general del mosquito, por eso las medidas de control en general no están apuntadas al adulto. Es un mosquito que se suele decir que es cuidadoso y silencioso porque suele picar a baja altura, en general de la cintura para abajo. Por supuesto esto puede variar, pero en general pica en esas partes del cuerpo. Y es importante saber que el ciclo de vida completo dura entre 7 y 14 días. Esto va a depender mucho de las condiciones ambientales, de la temperatura, las precipitaciones, etc. Y como decía recién, es corta la porción del ciclo de vida que corresponde al mosquito adulto. ¿Dónde lo encontramos en nuestro país? Ahí tenemos un mapa de cuál es la distribución actual con presencia confirmada del vector. Obviamente todas estas áreas conllevan un riesgo de transmisión vectorial de dengue y otras arbovirosis como Zika o chikungunya, pero sí es importante saber que no en todas las provincias tiene la misma distribución. Acá tenemos pintadas en verde oscuro las provincias que tienen presencia detectada, pero obviamente no es lo mismo. Por ejemplo, las provincias que están en el extremo sur del rango de distribución, como puede ser Río Negro o Neuquén, que tienen presencia en algunas localidades, poblaciones pequeñas, no durante toda la temporada, como por ejemplo provincias del NOA o del NEA que tienen, sobre todo en el último tiempo, una presencia sostenida a lo largo de todo el año del vector. Y un punto que es importante destacar es que este vector está en un proceso en nuestro país y en general en el mundo de expansión de su rango geográfico de distribución, es decir, producto de modificaciones ambientales, temperaturas, precipitaciones, etc. Y también del uso de la tierra, del avance de la frontera agrícola. Aedes aegypti en nuestro país se está expandiendo tanto hacia el sur como hacia el oeste. Y esto es un punto importante porque estamos incorporando nuevos territorios que no tienen una historia de presencia del vector ni de ocurrencia de casos autóctonos de dengue y otras arbovirosis, y eso nos tiene que dar una señal de alerta, no en el sentido de preocuparnos, sino de ocuparnos de que todas las personas en esas provincias, del primer nivel, del segundo nivel, etcétera, estén capacitadas como para poder detectar esos casos a tiempo. Como les decía previamente, este es el ciclo de vida del mosquito. Como ven, la mayor parte de la vida del mosquito ocurre en fases acuáticas, y en estas fases acuáticas es más vulnerable. El mosquito Aedes aegypti hembra se alimenta de sangre únicamente para poner los huevos, porque tanto hembras como machos en realidad se alimentan de las plantas. Cuando coloca los huevos lo hace, como se ve acá en la figura, en las paredes de recipientes que tengan agua o que puedan contener agua. En general son recipientes artificiales, es decir, asociados al hombre, y por eso es un mosquito que vive en las viviendas o los alrededores y que tiene mayor presencia en zonas urbanas. Una vez que la hembra pone los huevos sobre las paredes de los recipientes, cuando estos entran en contacto con el agua, eclosionan, es decir, se abren y salen las larvas, que ahora la vamos a ver en un video, son como unos gusanitos, ¿se ven? Tiene 4 tipos de larvas, luego pasa a la fase de pupa, que esto si hacemos la homología, por ejemplo con las mariposas, es como la fase de capullo de las mariposas, cuando pasa de la oruga al capullo, pero en el caso del mosquito es una fase móvil, también se ve como una especie de gusanito, como un poco más engordada. Y luego recién ahí surge el mosquito adulto, el que huele, el que pica, el que nosotros más conocemos. Entonces es importante darnos cuenta de que si bien hay métodos de control para el mosquito adulto, es mucho más sencillo, mucho más efectivo poder atacar las fases inmaduras del vector, porque además si nosotros matamos al mosquito adulto, en unos pocos días ya, si no atacamos las fases inmaduras, volvemos a tener mosquitos adultos. Y algo que es muy importante, ahora después vamos a ver el detalle de cuáles son los criaderos donde el mosquito puede colocar sus huevos, es que este no es un mosquito que ponga los huevos, que se críe en charcos, lagunas, ríos, zanjas, o sea, sí o sí necesita paredes para poder poner los huevos. Esto es importante porque es una confusión muy común, porque hay otros tipos de mosquitos que sí pueden colocar los huevos sobre el agua directamente, pero no es el caso del mosquito que transmite dengue, chikungunya y zika. Acá vemos algunas imágenes reales
En la imagen de la izquierda vemos los huevos adheridos, en este caso por ejemplo es a una hoja de una planta, son de tamaño muy pequeño, tienen, si uno lo ve de cerca, la forma de un grano de arroz oscurito, y a veces, obviamente depende de la capacidad de detectarlos, pero muchas veces se puede confundir con tierra o suciedad, por eso es importante conocer cómo se ven. Y acá a la derecha podemos ver las larvas, ven que tiene una forma como de gusanito, y acá más gordita al costado la pupa. Fíjense que acá están en la superficie del agua porque salen a respirar, es decir, viven en el agua pero salen a respirar en el aire. Este es un pequeño video del ciclo de vida del mosquito, quizás se ve un poquito pixelado, pero es simplemente para que lo vean. Ven, ahí está la hembra que coloca los huevos en las paredes. Se va moviendo para ir colocando los adheridos a ese recipiente. Fíjense que en ese momento no está con agua donde los coloca, pero luego con las lluvias, esto puede ser con agua de riego, los huevos quedan sumergidos y una vez que entran en contacto con el agua, fíjense ahí cómo se van abriendo, como si se les destapara una tapita, va surgiendo el primer estadio de las larvas. Ven, ahí se puede ver también la morfología del huevo, como decía, tiene la forma de un granito de arroz más oscuro. Ahí se ve que es como un gusanito. Allí se observa cómo pueden salir a la superficie para respirar a través del sifón. Estas larvas van pasando por distintos estadios, larva 1, larva 2, larva 3 y larva 4, cada vez más grandes. En estos estadios las larvas se alimentan de materia orgánica que queda disuelta en el agua, restos de vegetación, restos de microorganismos. Y luego, cuando ya está en su fase de larva 4, pasa a la fase de pupa, en la cual ya permanece en un estado como de latencia, no se alimenta. Ahí se observa. Estas que están ahí arriba son las pupas. Y luego, cuando está listo para emerger el mosquito adulto, se acerca a la superficie y va emergiendo el mosquito adulto. Incluso en este video ya se puede ver la mancha característica con forma de lira que tienen en el lomo. Todo esto, como decíamos, puede durar entre 7 y 14 días, va a depender mucho de las condiciones del ambiente, de las condiciones del criadero en el que esté, si tiene o no suficiente alimento, etc. De ahí sale el adulto que es un poquito apartado. Bien, entonces como decíamos, el control del mosquito Aedes aegypti se puede dar en distintos estadios de su ciclo de vida. Cuando hablamos de mosquitos adultos, estos mosquitos se controlan principalmente a través de la fumigación. Y esto es algo que nosotros seguramente hemos visto. Es muy conocido, las personas que pasan con una motomochila o incluso los camiones que pasan fumigando. Este recurso tiene varias limitaciones. En primer lugar, no es una estrategia preventiva. Es decir, no lo podemos aplicar como forma de prevención del mosquito Aedes aegypti, sino que tiene que ver con utilizarlo cuando ya empieza a haber casos de dengue, cuando ya estamos en una situación sobre todo de que aparecen casos sospechosos y vamos a bloquear esos casos sospechosos porque de ser confirmados para evitar que se expandan. La fumigación que se realiza en nuestro país no tiene efecto residual. Quiere decir que cuando se aplica en algún lugar, mata a los mosquitos adultos que están presentes en ese momento. No es que si luego emerge algún otro mosquito adulto va a ser afectado por esa fumigación que realizamos, con lo cual tiene un efecto de la foto que sacamos en ese momento. Es decir, los mosquitos que son adultos en ese momento mueren con la fumigación, pero el resto, aunque emerjan un día después, ya no son afectados por el producto que nosotros rociamos. Otra cuestión que tiene que ver con la aplicación de insecticidas es que nosotros no son específicos de Aedes aegypti, entonces matamos a los mosquitos adultos, pero también matamos a otros artrópodos, otros insectos que se alimentan, por ejemplo, de las larvas del mosquito, que predan las larvas. Entonces afectamos también todo lo que tiene que ver con el equilibrio del ecosistema en el que está inmerso Aedes aegypti. Por otro lado, ya hemos detectado en nuestro país y a nivel mundial que se generan fenómenos de resistencia de los mosquitos al insecticida.
Esto tiene que ver con que el uso prolongado del mismo producto genera mecanismos genéticos, biológicos, que hacen que algunas poblaciones de mosquitos sean menos susceptibles, es decir, sean menos afectadas por el insecticida. Entonces quizás nosotros aplicamos el producto pensando que el 100% de los mosquitos adultos que están presentes en ese momento en ese área van a ser afectados, y en realidad hay muchos mosquitos que siguen vivos una vez que aplicamos el producto. Y por otro lado, y esto es importante también, si bien esto no siempre ocurre así en territorio, es importante recordar que esto solo lo puede aplicar personal especializado, porque hay que preparar bien la dosis, hay que agregarle antivaporante, hay que saber cómo calibrar las máquinas, es decir, no es trivial cómo se realiza esta fumigación. Por eso, cuando hablamos del control de S. aegypti, hacemos siempre énfasis en el control de las fases inmaduras. Esto está comprobado a nivel científico que es la mejor manera de reducir las poblaciones de mosquitos y tiene que ver con controlar los criaderos o potenciales criaderos. Hablamos de controlar porque ahora lo vamos a ver más en detalle, no siempre implica eliminarlo. Hay una asociación también muy directa entre decir, bueno, criadero de S. aegypti, basura, suciedad, objetos en desuso. Y si bien eso es cierto, no siempre los objetos donde se puede criar, los recipientes donde se puede criar, son objetos en desuso. ¿Dónde puede entonces, para recordar lo que ya venimos mencionando, realizar su ciclo reproductivo este mosquito? En las paredes de recipientes artificiales, ocasionalmente también lo puede hacer en contenedores naturales, como pueden ser huecos de árboles, etc. Pero en general es un mosquito que está muy asociado al hombre. Ha evolucionado durante cientos de años y está muy, pero muy asociado a la actividad humana. Entonces lo vamos a encontrar dentro de las viviendas, cerca de ellas, es decir, en lo que es el peridomicilio, patios, jardines, terrazas, es decir, todo alrededor de otros establecimientos que no sean viviendas. Eso es algo también importante a destacar. Es decir, siempre hacemos un foco en la vivienda, pero en realidad cualquier edificio donde haya movimiento de personas y donde haya potenciales criaderos, también se puede criar este mosquito. Otra cuestión que es importante es que no siempre es agua estancada o sucia, porque muchas veces también a campañas de prevención pasadas hacían énfasis en el agua estancada, pero este mosquito lo encontramos en agua estancada, que puede estar casi negra de que no se ve de la cantidad de materia orgánica que tiene, o en agua limpia, totalmente transparente, el mosquito también se puede criar allí. Y como decíamos antes, no son siempre objetos en desuso, los mal llamados cacharros, y esto es un término que, si bien todos tenemos sumamente incorporado, el descacharrado, hay que tratar de a poco empezar a cambiarlo, porque el término cacharro tiene de alguna manera un tono medio despectivo, ¿no es cierto? Es como, bueno, algo que es una basura. Y muchas veces, y ahora lo va a comentar Juli, cuando vamos a una vivienda, lo que por ahí para nosotros es un cacharro, algo que no tiene valor, para la persona que está en esa vivienda no representa lo mismo. Entonces, de a poco tenemos que empezar a hablar de objetos en desuso, es decir, objetos que no le estamos dando un uso ahora. Pero no solo en esos objetos en desuso vamos a encontrar los huevos de este mosquito, que este mosquito se puede reproducir, sino también en objetos que utilizamos cotidianamente. Por ejemplo, tanques para almacenar agua de consumo, bebederos de mascotas, frascos para enraizar plantas, el clásico potus en un frasco con agua. Y nunca está de más volver a recordar que este es un mosquito que no puede colocar sus huevos en charcos, zanjas, ríos, lagunas. Sí o sí necesita las paredes de un recipiente. Bueno, como para hacer un repaso, nuestra intención ahora es mostrar algunos ejemplos de posibles criaderos o no, como para ponerlo más en imágenes. En principio, esto es un bebedero de mascota, es algo bastante común que se pueda convertir en un criadero, sobre todo si el agua no se cambia regularmente o se cambia, pero por ejemplo las paredes no se cepillan, por esto que comentaba Lu de cómo bipone o cómo pone huevos este mosquito que queda contra las paredes del recipiente. Nosotros podemos cambiar el agua, podemos tratar de que siempre esté limpia, pero si no tenemos esta práctica de cepillar los bordes del recipiente, estos huevos pueden quedar adheridos y una vez que los volvemos a cargar con agua puede nuevamente emerger o eclosionar estos huevos y tener larvas. Así que bueno, como una recomendación para los bebederos, por eso está el tema del cepillado.
Este es otro ejemplo de que podría ser un criadero. En este caso lo pusimos porque es un tanque, tiene tapa, es algo que se recomienda mucho, pero bueno, por la forma de esta tapa también junta agua sobre la tapa en el espacio que queda, y eso también puede terminar siendo un criadero. Por eso es importante revisarlo y intentar de alguna manera cubrir esa parte para que no junte agua también. Este es el otro ejemplo de algo que no puede ser un criadero, como este charco. No solamente el tema de las paredes es importante, sino también la cantidad de disturbio que pueden llegar a tener estos espacios. No son elegidos por este tipo de mosquitos, ¿sí? Y además la temporalidad en la que puede llegar a durar el agua ahí. Así que volvemos a repetir, los charcos no funcionan como criaderos para esta especie. Esto puede pasar en muchos lugares. Hay lugares donde por ahí cerca de tachos de basura, quizás comunitarios, se puede llegar a juntar basura a los costados, o también a veces en algunos descampados. Los residuos per se con tapa no pueden ser criaderos, pero a veces, por ejemplo, las botellas de plástico se abollan y ahí puede juntar agua, o cualquiera de esos objetos que quede sin tapa y que acumule agua también podrían ser criaderos. Hasta una tapita de gaseosa podría ser un criadero. Este es un ejemplo de un tipo de criadero natural. Si bien, como dijo Lu, esta especie es principalmente antropofílica, lo que quiere decir es que está muy asociada a las personas. Estas plantas se están poniendo muy de moda, que son las bromelias. Estas acumulan agua en las axilas de las hojas, como se ve ahí en el centro que tienen agua, y a veces también en las capas de hojas de más abajo también juntan agua. Suelen estar en los patios, y esta planta es bastante elegida por estos mosquitos para oviponer. Y también en la zona del norte, en la zona del NEA, también hay mucha presencia de estas plantas, en el NOA también. Por eso lo que se recomienda para este tipo de plantas a veces simplemente es perforar la base de las hojas para que drene y no se genere esta acumulación. Esto es otro ejemplo de lo que no es un criadero, el tema de las zanjas, las acequias, los canales, sobre todo si el agua circula, ¿sí? Si tiene una buena circulación. En general tampoco son lugares que esta especie elija, además por la extensión y bueno, y como les decía, también el tema de los disturbios. Y esto también lo ponemos por el tema que se planteó de la cuestión de cacharro o no cacharro. Obviamente los juguetes de los niños que pueden quedar en los patios, que se usan, pero quizás con una lluvia puede quedar 2 o 3 días, también se puede convertir en un criadero. Por eso, bueno, ahora vamos a hablar un poco también del tema de los tipos de tratamiento que podemos hacer para evitarlo. Y la otra gran pregunta que se genera cuando empezamos temporada de mosquitos y empiezan a haber casos de dengue es el tema de los baldíos y el desmalezado. Esto per se no es un criadero, ¿sí? Porque como bien dijimos, estos mosquitos tienen o necesitan de un medio acuático para poder reproducirse y para poder desarrollar sus huevos, sus larvas y sus pupas, pero lo que puede llegar a pasar cuando el pasto está muy largo es que se junte basura que nosotros no veamos, y que eso sí puede ser un criadero. Y por otro lado, a veces lo que puede pasar también es que funcione como un refugio, no como un criadero en sí, sino como un refugio. Por eso se recomiendan los desmalezados, pero no hablamos de criaderos per se, un espacio que tenga vegetación. Con respecto al control de los criaderos, nosotros tenemos este material que está en el banco de recursos, y lo que planteaba simplemente era distintos tipos de posibles criaderos y algunas recomendaciones de qué se puede hacer con cada uno para neutralizarlo. Entonces acá aparece mucho el tema de, bueno, hay algunos objetos que se pueden desechar, hay otros que se recomienda tapar, cubrir, otros limpiar o cepillar, como hablábamos de los bebederos, rellenar. A veces también se recomienda el tema del uso del agua hirviendo en rejillas. Así que bueno, yendo más a la cuestión de
Cuando hablamos de control, como dijo Lu, no siempre es desechar, sino de controlar. Tenemos distintas formas. En principio, cuando se habla de un criadero eliminable, hablamos de un objeto que puede estar en desuso o que para la persona no significa algo importante que quiera conservar, ¿sí? Siempre lo principal es que consultemos a la persona que estamos visitando antes de hacer nada, si quiere eliminar o si no quiere eliminar, por una cuestión de respeto, porque la aprehensión que pueda tener una persona o no por un objeto solamente lo va a saber esa persona, entonces hay que tener también respeto para que después nosotros podamos seguir haciendo las acciones periódicamente en lo posible sin tener ningún problema posterior. Entonces, en principio es consultar y lo que se puede eliminar o lo más recomendable es que se elimine, ¿sí? Y obviamente también, en el caso de no poder eliminarlo, comunicarle o tratar de conversar con esa persona para plantearle, bueno, el riesgo que está asociado y ahí proponer otro tipo de tratamiento. Y acá, cuando hablamos de otros tipos de tratamiento, cuando no podemos eliminar, lo que se recomienda es la neutralización. Esta neutralización puede ser de dos formas. Una es el control físico de los objetos y otra puede ser el control químico o biológico. Con respecto al control físico, es todo lo que hablamos cuando tiene que ver que se plantean las campañas de comunicación, dar vuelta, colocar bajo techo, cubrir, rellenar, ¿sí? El tema del rellenado de la arena, por ejemplo, los floreros, ¿sí? Para mantener las plantas, entonces que no tenga agua y demás. Lo único que hay que tener cuidado con esto es que la capacidad que puede tener la arena en un momento se sobrepasa y puede acumular agua en la superficie, entonces es importante que cuando se rellena no dejar espacio para que no se generen como charcos o como una pequeña negación y que ahí también pueda acumular agua. La cuestión de cubrir con tela o con tul, por ejemplo, tanques puede ser una opción si no tenemos tapa. Y otra cosa que, bueno, esto es frecuente, el tema de las plantas enraizando en las casas. Es un criadero muy elegido en el interior del domicilio por estos mosquitos. Entonces, en el caso de que las personas no quieran tener de otra manera esas plantas, que se puede recomendar, por ejemplo, las esferas estas de gel que se hidratan, también es una opción para que no sea con agua que se tengan las plantas, pero en el último de los casos es el tema de insistir con cambiar el agua y cepillar. Vuelvo a esto y sobre todo también con las plantas enraizando, el tema de sacudir bien las plantas cuando se enjuaga el agua para que no queden las larvas como adheridas a las raíces y que después no nos damos cuenta y siguen estando ahí. Y con respecto al control químico biológico, en principio el más utilizado ahora es biológico y es a través de un larvicida que se llama BTI, en realidad es Bacillus thuringiensis variante israelensis, que es una bacteria que lo que hace es que afecta el desarrollo de los estadios inmaduros, sobre todo las larvas y de las pupas de estos mosquitos, y evita que llegue al estado adulto. Se recomienda en recipientes de almacenamiento de agua para consumo, sí, es para recipientes que es difícil, digamos, poder cubrirlos o aislarlos de alguna manera para que los mosquitos no entren. Por ejemplo, algo muy común es el tema de los pozos de agua, los pozos ciegos. Hay muchos lugares donde todavía hay aljibes, entonces, bueno, para esos lugares se recomienda el uso de este tipo de control que es biológico y bueno, y depende las características del producto, puede llegar a durar entre algunas semanas y algunos meses el efecto. Esto, si bien hay distintos tipos de venta de este producto, nosotros igual recomendamos que este tipo de producto se aplique también con personal especializado, porque también las concentraciones, la forma de aplicarlos y qué tipo de producto o condiciones del producto, porque puede ser líquido, puede tener otras presentaciones, se aplica, varía con respecto a los lugares donde se va a colocar.
Lo último por mi parte que voy a hablar es la parte de medidas de protección personal, ¿sí? Esto que evita que los mosquitos nos piquen. Así que, en principio, más allá de que apuntamos a poder realizar todas las medidas de control, esta es una época en la que hay mosquitos, así que siempre es importante protegernos también de las picaduras y también, sobre todo, si somos personas que estamos haciendo la parte de terreno y vamos a los barrios donde ya hay casos confirmados de dengue o alguna de las otras arbovirosis, es importante que tengamos estos recaudos súper presentes. En principio, usar repelentes, ¿sí? Los repelentes, nosotros tenemos dos tipos de repelente, unos son los que contienen DEET y otros son los que contienen icaridina. Siempre el uso va a depender del porcentaje de estos principios activos que generan la repelencia, es la cantidad de horas que pueden funcionar o nos pueden proteger. El tema de la ropa clara, ya que la ropa oscura suele atraer a los mosquitos. Los mosquiteros en puertas y ventanas, esto es lo que nosotros llamamos barreras físicas para evitar que ingresen a las viviendas. El tema de, las cunas, los cochecitos de bebé con telas mosquiteras, para también a veces pueden funcionar como refugios los cochecitos, ¿sí? Cuando no los usamos, entonces después hay que tratar de fijarse que los mosquitos no estén adentro cuando acostamos a los bebés en los cochecitos, primero sacudir un poco y después colocar los mosquiteros. Y la cuestión de los repelentes ambientales, como las tabletas, los espirales. El tema de los repelentes en sí, como esto que les decía, DEET y caridina, son los comerciales. El más común es el DEET. La citronela, que muchas veces se pregunta el tema de, algunos productos un poco más naturales, tiene un poder de repelencia, pero se evapora muy rápido, entonces la cantidad de tiempo que nos protege es muy limitada, es bastante corta. Entonces, si usan citronela, el tema es que hay que colocarlo muy frecuentemente. Siempre el protector solar se coloca primero, se deja secar unos minutos, unos 10-15 minutos, y después se coloca el repelente. El repelente en crema suele aplicarse mejor, y esto hace referencia a que la forma en la que aplicamos es más cubritiva que cuando aplicamos aerosol. En general, el aerosol tendemos a poner un poco como si nos tiráramos perfume, y hay zonas que quedan sin contacto con el repelente, entonces, en fin, no quedamos tan protegidos. Por eso, a veces también el repelente en crema suele protegernos más. Si no, hay que tener este cuidado de aplicar correctamente el repelente en aerosol. Después, con respecto a los repelentes ambientales, algo que está bastante expandido o extendido es el tema de las antorchas con citronela. Los espirales también se recomiendan para uso exterior, además de que es algo que tiene fuego, entonces en principio siempre tenemos que estar mirando, ¿no? Porque es algo que dentro de una vivienda puede ser peligroso. Y las pastillas que van dentro de estos aparatitos que se enchufan son para interior. Con respecto al repelente, como les decíamos, siempre hay que mirar el porcentaje, no el porcentaje del principio activo, no el color del envase. Y esto lo decimos porque está muy extendido también en el tema de los repelentes, que se ha generado que el verde cubre más que el naranja, ¿sí? Y eso en realidad tiene que ver con el porcentaje de DEET que tiene el repelente. En este caso, por ejemplo, este que cubre 12 horas, tiene 25% del principio activo. Este que cubre 4 horas tiene 7,5%. Siempre los repelentes tienen que decir cuánto porcentaje del principio activo tienen presente para que nosotros sepamos cuánto duran. Y acá, por ejemplo, este, que también tiene 7,5% del principio, dice que cubre 6 horas, ¿sí? Eso también. Y este que es verde tiene 20%.
Siempre otra cosa que recomendamos es el tema de cómo está el clima. Es importante porque si nosotros estamos expuestos a mucho calor, transpiramos mucho, disminuye significativamente el poder de protección porque obviamente se va lavando el repelente. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para que apliquemos periódicamente estos repelentes. Y por ejemplo, es un repelente a base de citronela que tiene 4% de citronela. Y bueno, y lo otro que decíamos de barreras físicas como mosquiteros o tules, siempre lo mejor es mosquiteros en las ventanas o las telas estas tipo tul, por lo menos como para evitar el ingreso de mosquitos, como cortinas también ya, aunque sea, aporta o impide que le hace un poco más difícil la cuestión al mosquito para que ingrese, así que si podemos, sobre todo, mejor. Y después, bueno, las rejillas también, en las rejillas de los patios poder colocar, a veces vienen estas mallas metálicas, también pueden funcionar. Hay que fijarse la trama, que sean lo suficientemente pequeñas para que los mosquitos ni ingresen ni salgan, porque hay algunas que tienen una trama muy grande. Y bueno, y estas también se pueden llegar a utilizar en tanques. Algo que se está recomendando en algunos lugares, que yo lo puse, es el tema del agua hirviendo. El agua hirviendo se tira o se usa en las rejillas de patios para, sobre todo, neutralizar los huevos. Pero lo importante es que no se tira, digamos, en el medio del agua y se espera que eso funcione, sino que hay que tirarla sobre las paredes, porque está apuntada, como les decíamos recién, a neutralizar los huevos, entonces tiene que tocar las paredes y esa agua tiene que estar hirviendo. Agua caliente no va a servir. Y con respecto al tema de la ropa, lo importante además es que la ropa sea suelta, porque si está muy pegada a la piel, los mosquitos nos pueden picar igual. Y te paso la posta. Bueno, ¿qué comunicar a personas con dengue y a su familia? Bueno, principalmente calma, como ya dijimos, hay tratamiento, tanto para las formas leves como las formas graves. Hay que seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud. Explicar a la familia y al paciente la necesidad de protegerse de las picaduras durante la etapa febril para que no sea un foco infeccioso. No se recomienda el uso de ibuprofeno, aspirinas, diclofenac o cualquier otro AINES, pero sí el paracetamol, porque los otros pueden agravar el cuadro. Y como dijimos, es indispensable una buena hidratación, protegerse con repelentes, mosquiteros, ropa y estar atentos a los signos de alarma, que son dolor abdominal, que es intenso y sostenido, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, cambios en el estado mental del paciente, puede estar somnoliento o irritable, y el resto de los signos son constatados por profesionales de salud, como derrames serosos, que puede ser detectado por clínica, por laboratorio, por imágenes, hepatomegalia mayor a 2 centímetros, incremento brusco del hematocrito. Ante estos signos hay que concurrir urgente a un centro de salud o comunicarse con su médico. Es importante reforzar la información sobre la enfermedad, el mosquito, los modos de transmisión y de prevención para toda la comunidad. La reducción de la mortalidad del dengue involucra el reconocimiento precoz, el tratamiento adecuado y la derivación, en caso de ser necesario, a un centro de mayor complejidad. Bueno, el personal de todos los servicios tiene que estar capacitado, como ya dijimos, para poder reconocer rápidamente la enfermedad, cuáles son sus signos, cuáles son sus síntomas. Si bien generalmente evoluciona de manera favorable, puede ocasionar casos graves. Y por último, asegurarse que en su hospital o centro de salud o consultorio no se encuentren criaderos del mosquito para que no se constituya en un centro de infección para el resto de los pacientes que acudan. Bueno, muchas gracias.